Muchas gracias, señor presidente. Quisiera destacar que venimos trabajando para la adhesión de esta ley hace más de 3 años. Una ley que consideramos fundamental para transparentar ese sistema que perjudica a todos los actores del sistema laboral, tanto a los trabajadores como a las pymes. Hoy la industria del juicio tiene como víctimas especialmente a los trabajadores y a las pequeñas y medianas empresas. Por eso necesitamos esta ley para terminar de raíz con estas malas prácticas, para constituir un marco legal que ayude a las empresas a invertir y a los trabajadores a poder realizar libremente sus tareas con una verdadera protección a la salud. Mucho se dijo sobre esta ley, y si bien es cierto que el sistema debe centrarse en la prevención de acciones, de accidentes, las enfermedades, en este momento nos toca legislar sobre la adhesión a una ley que regula las consecuencias de un hecho dañoso. Cuando el hecho ya ha ocurrido o ya se ha generado. Y podemos también hablar mucho sobre cuál sería el mejor sistema, si los gremios deben propender a la creación de las mutuas, que son entidades sin fines de lucros para cubrir las contingencias acaecidas a sus trabajadores. Pero lo cierto es que a veces las imposibilidades fácticas o materiales hacen que la realidad sea muy diferente a lo que se anhela. Y en el medio, los perjudicados de siempre, los trabajadores. Y puedo hablar de los más débiles, de los trabajadores, porque provengo de ahí, porque tengo mis orígenes en el mundo gremial, porque soy abogada especialista en derecho laboral. Y créanme cuando les digo que muchos de los que se llenan la boca hablando en nombre de los laburantes, en muchas ocasiones alternan de verdugos o de cómplices. Me ha tocado en lo personal ser descalificada por defender lo que entiendo viene a mejorar el sistema. Pero también entiendo que este sistema y la ley también es perfectible. Lo que no podemos dejar es a los trabajadores esperando por años una respuesta ante una enfermedad o un accidente, o a sus derechohabientes en el caso de que ocurra la muerte. No lo podemos permitir. Y sí, como dijo Pablo Farías anteriormente, podemos desde esta Cámara mejorar y ajustar todo lo que haga falta para que los comités mixtos de higiene y seguridad funcionen adecuadamente y que la prevención sea la protagonista en el cuidado de la salud de los trabajadores. Esta ley fue respaldada por la mayoría de los gremios, con un universo de trabajadores que representan un 80% de los trabajadores de la provincia. ¿Y por qué fue así? Fue así porque entienden esta necesidad, porque también entienden inexorablemente la participación del movimiento obrero en todos los temas que los ocupan. Quienes se opusieron en su mayoría son representaciones cuyo empleador es el Estado, donde la ley le es inaplicable porque se autoaseguran, amén de que tienen la vaca atada con lo que implica tener un trabajo en el Estado en cuanto a la estabilidad y la certeza de que el Estado no es una empresa que quiebra. He sido también atacada porque consideré que las argumentaciones que vertían respecto de esta ley solo remitían a cuestiones ideológicas y en muchas otras se pretendía que legislemos en materia de fondo. Pero lo que no dicen es que tienen una mirada sesgada, que no buscan equilibrar la balanza, que se ciegan y que se escudan en el pretexto de la solución ideal. Sabemos a veces que con sancionar algunas leyes no alcanza para cambiar algunas realidades, dependen de otros factores que a veces no se puede con solo sancionar una ley, pero estamos convencidos que todos nosotros, todos quienes integramos esta Cámara, estamos acá para cambiarle la vida a la gente. Todos, desde nuestras posiciones y nuestros espacios, buscamos cambiar o mejorarle la vida a la gente. Por eso celebramos el tratamiento de esta ley que nos va a permitir resolver los reclamos laborales en un plazo máximo de 60 días, que los trabajadores reciban sus indemnizaciones sin pagar gastos, que se evite la sobrecarga de los tribunales y que se quede la instancia judicial para todo lo que sea necesario en razón de su complejidad o cuando no haya acuerdo con lo dictaminado por la comisión médica. También vamos a evitar los sobrecostos que atentan contra la generación de empleo. Mucho también se dijo sobre el derecho a la legítima defensa y el acceso a la justicia. El paso previo por la instancia administrativa no solo busca celeridad en el trámite. Las audiencias del artículo 51
del Código de Procedimientos Laboral demoran en la celebración entre 1 año y 1 año y medio en promedio, y los juicios tienen una duración que oscila entre los 6 y 7 años. No es cierto que se deniegue el acceso a la justicia, cuando se contempla la posibilidad de este acceso en el caso de no haber acuerdo con lo dictaminado por la Comisión Médica. La Ley de Riesgos de Trabajo fue producto del consenso de distintas fuerzas políticas y del entramado productivo. Si bien, como dijimos anteriormente, la ley es perfectible, goza de legitimidad y consenso. Otro tema que me interesa destacar, que es contrario a lo que sostienen quienes demonizan esta ley, dando por sentado su fracaso antes de su implementación, y a veces dejando entrever acuerdos espurios entre las aseguradoras de riesgos y los miembros de las comisiones médicas que todavía no han sido designados, es que las comisiones médicas dependen de las superintendencias de riesgo de trabajo y no de las ART, como se pretende confundir. De antemano planteamos que va a fracasar el funcionamiento de las comisiones y juzgamos las calidades morales de los integrantes cuando no fueron designados. ¿Es justo? ¿Es justo por no estar ideológicamente de acuerdo con la ley? De la misma manera se cuestiona su constitucionalidad. Los planteos que la Corte hizo desde el año 2004 fueron despejados. En los últimos 3 años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó los aspectos esenciales de la Ley de Riesgo del Trabajo. El Procurador General de la Nación se expidió recientemente a favor de la constitucionalidad del trámite administrativo previo. Y en mayo de este año, la Corte de la Provincia de Buenos Aires no solo se expidió acerca de la constitucionalidad de la adhesión de la Provincia de Buenos Aires a la ley, sino también al procedimiento administrativo previo. Así también lo entendieron la mayoría de las salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Es hora que desde el poder político empecemos a darle respuesta sobre todo a los trabajadores y a las pymes, porque como decía el diputado Farías, las grandes empresas encuentran la forma de salvarse. Son las pymes y los trabajadores los perjudicados del sistema. En este contexto de pandemia tenemos que cuidar la salud del trabajador, pero también proteger sus fuentes de trabajo. Hoy más que nunca tenemos que dejar de lado las mezquindades y acercar herramientas que nos permitan mejorar las condiciones laborales y garantizar la reparación integral de los daños. Porque si un trabajador depende para cobrar la reparación de una pérdida por lo menos de 6 años y una pyme no puede bajar los costos de las alícuotas por falta de previsibilidad, si eso no es denegación de justicia, ¿qué lo es? Muchas gracias, señor presidente.